Hola niños, ¿cómo va? Bueno, hacemos versión 3. En este caso vamos directamente a la Revolución Francesa. Por favor, si pueden y los van viendo en orden los videos, traten de acordarse de algunos de los planteos que generamos previamente con la cuestión ideológica, con la cuestión de cómo se ejercía poder desde el absolutismo. Así pueden ir organizando los temas y ver que todo tiene una coherencia y están, ¿sí?, unidos el uno con el otro. Bien, obviamente en este video nos vamos a ir acercando a la cuestión de la Revolución Francesa y vamos a ir en orden, fíjese con el cuadrito como lo tenemos, con las causas primeramente. ¿Sí? Es un cuadrito muy didáctico, así que va a dividirlo por causas económicas, políticas, sociales y vamos a ir viendo cada una de ellas. Bien, si gustan les pongo un poquito más de zoom como para poder ir viendo cada uno de estos temas y poder identificándolos bien. Vamos con las cuestiones económicas. Crisis financiera, ¿sí? Tener una problemática de la cantidad de dinero que se necesita para movilizar el Estado francés en ese momento que no se estaba teniendo. ¿Por qué? Porque el Estado francés lo había gastado en la guerra de los 7 años, ¿sí? Que fue la guerra que utilizó primero los franceses para tratar de quedarse con parte del territorio norteamericano y consolidar su poderío norteamericano en Norteamérica, en la sección de la Luisiana, y después también dieron un dinero determinado como para que los ingleses que se encontraban en ese momento en los Estados Unidos, o sea, los colonos norteamericanos, pudiesen vencer, ¿sí?, a los ingleses y directamente se declara la independencia norteamericana en 1776. Entonces, los franceses primero quisieron tomar parte del territorio norteamericano y quedarse con parte del territorio norteamericano, que era el territorio de la Luisiana. Obviamente no pudieron consolidar ese territorio. Y después intentaron ayudar a la causa de los colonos norteamericanos en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿sí?, los colonos norteamericanos en los Estados Unidos, le dieron dinero para su guerra de independencia y ayudaron a consolidar la independencia norteamericana en 1776. O sea, utilizaron mucho dinero en cuestiones financieras en el exterior. Mientras tanto, se venía dando una cuestión muy difícil en la facción interna, en la interna, que tenía que ver con malas cosechas, ¿sí? Mucha pérdida a nivel de las cosechas, no consiguieron el dinero que necesitaban, cosechas, por ejemplo, de trigo muy, pero muy reducidas, que generaron que se elevara el precio del pan. Piense que la alimentación en ese momento era muy, muy, muy estrecha. La mayoría de la gente vivía con cuestiones fundamentales, como podía ser agua, pan, algún queso y algún lácteo. La carne ni siquiera era para la mayoría de los campesinos, porque la carne era algo que podía llegar a comer meramente las clases altas, ¿sí? No se consumía casi carne, proteína desde ese espacio, ¿sí? Por eso se comían muchos guisos, muchas comidas en donde la presencia de la carne fuese mínima, ¿sí? Porque la carne era casi como un lujo para las clases altas. Esto generó que lo poco que comían encima era muy caro, como por ejemplo el pan, generaran revueltas entre las diferentes facciones de la población, ¿sí? Como aquí dice, provocaron motines entre los grupos menos favorecidos, ¿sí? Tenemos entonces la crisis financiera por la participación externa, las malas condiciones de vida que se estaban dando en el interior por la cuestión de las cosechas, y a esto le sumamos, obviamente, los grandes gastos del Estado. Algo que no les llegué a mostrar en el video del absolutismo, pero se los puedo agregar en el modo para que ustedes lo vean, es el lujo que tenía en ese momento la corte francesa y en lo que gastaban para sostener este lujo. Por ejemplo, el Palacio de Versalles, las remodelaciones que se le hicieron, perdón, la cantidad de dinero que se utilizó para mantenerlo como uno de los edificios de lujo más importantes de toda Europa, generó que se gastara mucho del dinero que entraba en los impuestos meramente para sostener los gastos del lujo que se vivía en Versalles. El rey vivía en Versalles y trasladó a la mayoría de su corte a vivir en Versalles. Esto generó que la mayoría de la población terminase pagando los gastos de la corte de los aristócratas que vivían también en Versalles con él. Por lo tanto, era un dinero gastado
digamos, inimaginable para esta, digamos, poco porcentaje de la población. Fíjense que aquí dice que era el 10% de la población. Era un dinero impresionante gastado en unos pocos. Y obviamente con los impuestos que pagaban la mayoría de la población, que era ese tercer estado. ¿Sí? Bien. Cuestiones sociales, ¿sí? La nobleza se opone a las reformas económicas que le obligan a pagar impuestos y provocan el fracaso de estas, ¿sí?, reformas. Porque el rey se empieza a dar cuenta que el nivel de gasto que tiene el país era insostenible, necesita empezar a agrandar su base impositiva, o sea que haya cada vez más gente que empiece a pagar los impuestos, lo quiere extender a las personas de la clase alta y obviamente los nobles que dicen, ¿cómo nosotros vamos a pagar impuestos si somos tus primos, tus tíos? O sea, si somos familiares tuyos, tenemos conexión con vos. ¿Cómo es que nosotros, que siempre tuvimos privilegios, que éramos más que el ciudadano común francés, tenemos que ahora pagar impuestos? No quieren saber nada. Por el otro lado aparece la burguesía, aquel que tenía algo de dinero por haberse formado en el comercio, en la pequeña industria, en las ciudades europeas, empieza a desear tener algún tipo de voz y voto en la situación general, en este caso de Francia. No eran escuchados, no eran tenidos en cuenta, muchos de ellos tenían mucho dinero, sí, habían empezado como pequeños productores, pero tenían mucho dinero, habían conseguido hacer una gran fortuna, y no eran tenidos en cuenta, ni tampoco se pensaba que pudiesen tener una visión política futura importante. Esto realmente va a complejizar su situación, van a estar muy enojados por esto. Si le sumamos la condición económica de crisis y de mal gasto, el descontento generalizado de gran parte de la población por las posiciones en que se las hacía vivir desde lo político, le tenemos que sumar también las críticas que había generado la Ilustración. Fíjense, en lo político ideológico, las ideas de la Ilustración proporcionó las bases ideológicas, soberanía nacional, separación de poderes, para hacer desaparecer al antiguo régimen. Fíjense que aquí se les corta un poquito. Para hacer desaparecer al antiguo régimen. Entonces, las ideas proporcionadas por la Ilustración por los pensadores de todo el siglo XVIII estuvieron presentes en el murmullo, en el rum rum de toda Francia en ese siglo, ¿sí? Los burgueses leían y se comentaban en sus reuniones sociales, en las famosas reuniones que ellos generaban, ¿sí?, en las tertulias, en los test de las casas de clase media alta, y donde se discutían todas estas teorías y se divulgaban para las personas, digamos, que sobre todo habían leído y tenían cierto conocimiento sobre las posturas que daba la Ilustración. ¿Esto qué generó? Que se empezaba a desarrollar cierto pensamiento político que va a ir en contra de lo que sostenía hasta ese momento el rey. ¿Sí? Y a su vez, fíjense, uno de los procesos en que ayudó el rey francés a generar, que fue la independencia americana, también demostró que las ideas de soberanía nacional, o sea, que el pueblo tuviese el poder para elegir a sus representantes y para decidir sobre las acciones de su territorio, era una idea que se podía llevar a cabo, que se podía triunfar, como lo habían demostrado los colonos norteamericanos en los Estados Unidos. Si ellos pudieron lograrlo, ¿por qué no se podía dar en Francia? ¿Sí? Todo este cóctel de medidas económicas, sociales, político-ideológicas, ¿sí?, era una olla a presión. ¿Sí? Imagínense, seguramente lo hayan visto en algún momento, esa pava que uno pone para poner el agua del mate, que si nos la olvidamos empieza a repiquetear, empieza a moverse la tapa y empieza a hacer ruidito. Y que si en algún momento la dejamos demasiado tiempo y el fuego está lo suficientemente fuerte, hasta puede salir volando esa tapa. ¿Sí? Esa situación de ebullición, de calor, de incomodidad que tuvo la situación de Francia en todos los siglos XVIII, en todo 1700, va a terminar estallando, va a volar la tapa de esa pava para 1789, en el momento en que se va a generar efectivamente la Revolución Francesa. Fíjense, ya vamos directamente al proceso histórico de la Revolución Francesa. Vamos a junio de 1789. ¿Cómo comienza la revolución a nivel histórico? El rey necesita subir impuestos, necesita más dinero, por lo tanto va a convocar a los estados generales, que eran estas asambleas de personas que servían de manera de consejo, que iban a aconsejar
iban a, digamos, decidir acerca de las medidas del rey. Se convoca a estos estados generales. La particularidad de estos estados es que cada de estos estados generales es que estaba formado por representantes de los tres estamentos, o sea, de las tres clases sociales que estaban dirimidas en Francia según la posición económica, supuestamente, ¿no? Estaba el primer, el segundo y el tercer estado. El tercer estado era la base de la pirámide, la más amplia, la que tenía mayor cantidad de población, y ahí dentro quedaban insertos los burgueses. Esta capa social con mucho dinero, con una avidez intelectual muy importante y a su vez con ganas de tomar protagonismo político. ¿Sí? Esto era peligroso para el momento que se estaba planteando. Entonces, dentro de estos estados generales, el tercer estado pidió lo siguiente: que se dejara de tener la representación que se tenía hasta ese momento. ¿Por qué? Previamente en los estados generales se votaba por estamento, o sea, se votaba según lo que quería todo el grupo. Por ejemplo, la nobleza tenía un solo voto, el clero tenía un solo voto y la sociedad del tercer estado tenía un solo voto. En total había 3 votos en disputa. Si el clero y la nobleza se unían, había 2 votos contra 1. Por lo tanto, nunca se decidía lo que se buscaba en el tercer estado. Por lo tanto, el tercer estado empezó a pedir reformas y una mejor forma de votación, por lo cual pidió que fuese reconocido, sobre todo por la mayoría de población a la que representaba. Obviamente el rey, a sabiendas de lo que iba a pasar con los pedidos del tercer estado, nunca les permitió esto, al contrario, ¿sí? No se los permitió. Por lo tanto, el tercer estado se separa, se corre de este inicio, ¿sí? Se corre de la Asamblea General, va a dejar de formar parte de los estados generales y va a formar su propia asamblea, de lo que fue conocida como la reunión en la cancha de pelota, ¿sí? Que era esta cancha por fuera de Versalles en donde podía lograr algún tipo de discusión acerca de lo que estaba sucediendo. Se separa de los estados generales y conforma su propia asamblea, la Asamblea Nacional. En esta Asamblea Nacional, que no fue conformada meramente con el tercer estado, también se acercaron algunos del primero y del segundo estado, ¿sí? Se conformó la Asamblea Nacional y ahí se empezaron a discutir ciertas cuestiones fundamentales, como por ejemplo tener una constitución, ¿sí? Tener leyes que rijan en toda Francia y que sean fundamentales, que no haya nadie que pueda lograr ir por encima de esas leyes, ir en contra de esas leyes, cosa que antes no pasaba obviamente en el sistema absolutista. ¿Se quedaron tan tranquilitos los del primer y el segundo estado ante la situación que planteaba el tercero? Claramente no. Claramente no. Empezaron a generar reacciones para ir en contra del tercer estado. ¿Sí? Correrlos del lugar, cerrarles las puertas de los lugares donde hacían las asambleas. Obviamente iba generando una situación muy, muy difícil para el tercer estado. Como contrapartida, el tercer estado, ¿qué dijo? Con la razón no estamos logrando nada, este es el momento de la fuerza. Y necesitaron ir a tomar las armas y las municiones para hacerse oír ante el ejército real. ¿Dónde lo van a lograr? Van a ir hasta un hotel cercano, en las inmediaciones de París, en donde van a poder robar gran cantidad de rifles que eran propiedad en ese momento del ejército francés, y después van a llegar hasta la cárcel de la Bastilla. La cárcel de la Bastilla era tanto un lugar donde se sostenía aprisionado a los presos políticos como un lugar de guardado, como si fuese una gran despensa, un lugar de espacio de artillería, donde se guardaban las municiones, ¿sí? Para conformar el poder del ejército francés. Se va hasta la Bastilla, se toman todas esas municiones y a partir de ahí, o sea, de ese momento, de ese 14 de julio de 1789, es que empieza la fase revolucionaria desde las armas, desde la violencia, desde la imposición de la idea a través de la violencia. ¿Sí? De 1789, de ese julio de 1789 a 1791, tenemos la sección de la Asamblea Constituyente, en donde lo que más se va a buscar establecer es que haya una constitución que recién se va a proclamar en 1791, pero una de las cuestiones fundamentales que deja esta fase de la Asamblea Constituyente, o sea, ese mismo grupo del tercer estado que había tomado
la Bastilla empieza a querer buscar tener una constitución, lo va a lograr para 1789. Pero mientras tanto va a redactar ciertos documentos importantísimos para el desarrollo histórico, como va a ser, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y en esta declaración se va a plantear algo que hasta parece tonto para nosotros hoy en día, pero es fundamental con respecto al origen del derecho y de las libertades individuales de las personas, que tiene que ver con los derechos inalienables del hombre. Nadie te puede sacar esos derechos por el mero hecho de haber nacido hombre, hombre en el genérico, hombre o mujer, por haber nacido ciudadanos, teníamos que tener derechos y esos derechos no podían ser violados por ninguna entidad, por ningún rey, por ninguna persona. Es la primera vez que se hace una declaración histórica donde se hace un documento y se escribe esto, las posibilidades de los ciudadanos. Es la primera vez que se da en la historia, por eso termina siendo un documento tan importante. Después dijimos, bueno, el tema de la proclamación de la Constitución para 1791. Entre otras cosas, la monarquía pasa a ser constitucional, o sea, ya no es absoluta, no es el monarca tomando decisiones por todas las personas, sino que hay una constitución que lo frena, que dice, mira, ten en cuenta qué decisiones vas a tomar, porque enfrente tenés una constitución que te puede prohibir todo lo que vas a generar. Vamos con la tercera fase que tiene que ver con la convención, ¿sí? La fase de la convención es la fase que se denomina del terror. Es la fase en donde empieza a haber cada vez más peleas internas entre los grupos del tercer estado y sobre todo donde se toman las medidas más cruentas, ¿sí? Sobre diferentes ciudadanos y sobre, por ejemplo, el rey y la reina, fíjense, ¿sí? Con la ejecución de Luis XVI y después de María Antonieta. Entonces, se van dando diferentes momentos de violencia generalizada, ya sea de la mano de Robespierre, ya sea de la mano de Danton, algunos de los personajes más importantes que ya han visto en los videos anteriores. Por último, en este proceso va a aparecer el proceso termidoriano. Acuérdense que termidor viene de los nombres de los nuevos meses que habían generado estos revolucionarios franceses que le habían cambiado totalmente el calendario y uno de ellos habían terminado siendo termidor, ¿sí? Que genera un gobierno de transición de burguesía más moderada, en donde no hubiese tanta violencia y sí empezar a reconstruir la situación, ¿sí? De poder en Francia. Esta situación termidoriana va a llegar a la conformación del directorio, ¿sí? El directorio va a ser una nueva forma de poder que va a aparecer en Francia, que va a ser más acotada, en donde haya 5 miembros primeramente, después va a haber 3 miembros únicamente, va a ser como un pequeño grupo que vaya decidiendo sobre las diferentes situaciones que vayan viviéndose en Francia y van a intentar generar, aunque sea algún momento de paz en Francia después de todo lo que había ocurrido en el momento anterior de la convención. Es ahí en ese momento de terror, de convulsión, ¿sí? Y de freno que va a querer generar el proceso termidoriano, que había aparecido como, como un general muy importante del ejército francés que había tomado su poderío en el norte de África y después se lo llama el territorio francés para empezar a apaciguar las cosas dentro del proceso revolucionario, que es Napoleón. ¿Sí? Napoleón Bonaparte. Napoleón va a tomar su lugar de privilegio dentro del proceso termidoriano, va a ser parte de ese directorio de 5 miembros y después le va a hacer un propio golpe de estado al directorio, en donde va a quedar él y 2 cónsules más, ¿sí? Y va a conformar la sección del consulado, ¿sí? Él con 2 cónsules más van a ser como el famoso triunvirato que vamos a tener en la historia argentina, que después lo vamos a explicar también, donde va a haber 3 personas que decidan por igual acerca del destino generalizado del país, ¿sí? Obviamente Napoleón no va a terminar ahí su proceso y directamente va a desoír y a correr de lugar al resto de los cónsules y él se va a proclamar como el único cónsul, el cónsul principal, y a partir de él es que se va a empezar a manejar el proceso político de Francia, ya lejos
de la transición y del cambio que se buscaba en la Revolución Francesa y solamente intentando tener paz y tranquilidad dentro de Francia. ¿Sí? Va a ser un poco contradictorio el accionar de Napoleón para este momento. Después vamos a profundizar un poquito más acerca de su situación. Vamos a las consecuencias generales sobre la Revolución Francesa. Y fíjense que acá al costadito tienen un cuadradito celeste con algunas de las definiciones generales sobre el proceso de la Revolución que me parecía re importante que lo tuvieran, así que lo pueden prestar atención y lo pueden leer. Yo igualmente después les paso las imágenes para que lo tengan ustedes. Bien, como consecuencia general de la revolución vamos a ir con lo siguiente. Se deja de lado la monarquía absoluta, se pasa de un sistema económico en algunos espacios de Francia feudal a la consolidación propia del capitalismo. Triunfan los principios de la Ilustración como desarrollo ideológico. La soberanía, o sea, el poder del pueblo sobre el territorio y la decisión real del pueblo ya no reside en el rey, no está en manos del rey, sino en los ciudadanos, y los ciudadanos son los que deciden. Se habla del inicio de una nueva época histórica, bueno, la edad contemporánea, eso lo vamos a estudiar también, ¿sí? Se crea un nuevo sistema económico que llevará a lo que se reconoce como el capitalismo moderno. Ya no va a dejar de ser tan importante la cuestión de lo agrario para empezar a pensar en las transformaciones económicas a través de la industria, y esto lo vamos a atar con el próximo video sobre la revolución industrial. Y por último, va a ser un proceso de cambio y de, digamos, de reforma de las situaciones monárquicas de todo el resto de Europa. En toda Europa va a haber cambios acerca de la condición de los reyes debido a lo generado con la Revolución Francesa. Bueno, espero que les haya servido como para cerrar un poco el tema, que les haya servido también el cuadro que les presenté y sobre todo que puedan ir, ¿sí?, saldando algunas de las dudas generales que han tenido. Este fue todo el cuadrito que nosotros fuimos explicando a lo largo del video, ¿sí? Espero que lo vuelvan a releer y cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Obviamente por el modo. Gracias, chicos.